Bien, comencemos chicos con sistema de partículas. La clase de hoy va a ser rápida nomás, 40 minutos máximo y nos desocupamos. Sistema de partículas. Un sistema de partículas, chicos, es justamente cualquier sistema o conjunto constituido por partículas que consideramos para su estudio. Cuando hablamos de su estudio, nos referimos a estudiar el comportamiento dinámico y energético de tal conjunto de partículas, ¿sí? Entonces, un sistema de partículas es cualquier conjunto de partículas considerado para su estudio. Los sistemas de partículas están caracterizados por algo que se llama centro de masa. El centro de masa de un sistema de partículas es una partícula o punto imaginario que se encuentra en las regiones del espacio donde se halla la mayor concentración de masa del sistema. O sea, si usted tiene un conjunto de muchas partículas que forman el mencionado sistema, usted el centro de masa siempre lo van a encontrar en un punto, ¿sí?, en donde ese punto se va a ubicar en las regiones donde haya la mayor concentración de masa, ¿sí? Siempre está en las adyacencias o en las regiones correspondientes a las mayores concentraciones de masa. Ya vamos a ver por qué. El centro de masa, chicos, que es un punto o partícula imaginaria en general, ¿sí?, tiene una propiedad fundamental, ¿sí?, que la vamos a utilizar mucho para resolver algunas de las preguntas de final. La propiedad del centro de masa es la siguiente, y es que analizar la traslación de todo nuestro sistema de partículas, es decir, de todo nuestro conjunto constituido por un gran número de partículas, es totalmente equivalente a analizar únicamente la traslación de un solo punto imaginario, que es el centro de masas, ¿sí? El centro de masas muchas veces, me acuerdo cuando yo estaba en la cátedra, uno de los profesores se refería a él como el gato pulsudo. Decía así porque hacía referencia de que el centro de masa se encontraba, como les adelanté, en las regiones donde está la mayor concentración de masa. Y además, ese centro de masa permite describir la traslación de todo el sistema de partículas en términos de una única partícula, que es el centro de masa, que tendría toda la masa del sistema concentrada en ella. Desde luego, tal partícula no existe, ¿sí? Es un modelo puramente matemático, algo imaginario, ¿sí? Un sistema de partículas no tiene toda la masa concentrada en una sola partícula, no. Cada partícula tendrá su propia masa, ¿sí? Pero el centro de masa tiene la propiedad de que estudiar la traslación de todo el sistema de partículas es totalmente equivalente a estudiar la traslación de un único punto imaginario, que es el centro de masa, y dicho punto o partícula imaginaria es como si tuviese concentrada toda la masa del sistema en él. Un sistema de partículas, por dar algún ejemplo, podría ser un enjambre de abejas, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser un enjambre de abejas y constituir nuestro sistema S de partículas, ¿sí? Tendrá asociado su centro de masa, de manera tal que estudiar la traslación de todo este enjambre de abejas es totalmente equivalente a estudiar la traslación directamente de este punto imaginario, que es el centro de masa, y que se comporta como si fuese una partícula que tiene toda la masa del sistema, es decir, la suma de todas las masas de todas las abejas concentradas en ese punto, que, insisto, se llama centro de masa. Bien, esos son... Sí, diga Tomás. ¿Cuál analogía del enjambre de abejas? Ah, bien, el profesor le llamaba, sí, le decía gato pulsudo, porque si vos tenés un sistema de partículas tiene muchas masas, ¿sí? Muchas masas puntuales, obviamente, que constituyen el sistema de partículas, el centro de masa muchas veces se lo estudia como un modelo matemático que consiste en una partícula puntual e imaginaria que tendría toda la masa del sistema concentrada en él. Por eso es el gato pulsudo, digamos, con que el gato gordo, tiene toda la masa del sistema concentrada en él, ¿sí? Simplemente por eso, nada más que por eso, ¿sí? Pero sí es importante entender que toda la traslación de este sistema complejo, como en general puede ser un sistema de partículas, se puede estudiar de forma totalmente equivalente en términos de este gato pulsudo o partícula imaginaria, que es el centro de masa, y se modela como una partícula que tendría toda la masa del sistema concentrada en ella. Desde luego es algo puramente matemático, ya vamos a ver por qué, y no es que existe en realidad, ¿no? Porque si acaso existiera, entonces quiere decir que cuando ustedes andan en grupos grandes de gente, se le tendría que aparecer el centro de masa ahí en el medio del grupo de amigos de ustedes. Eso nunca pasó, ¿verdad? Bueno.
No, no necesariamente. Está en la región donde haya mayor concentraciones de masa. Por ejemplo, si vos tenés un cuerpo simétrico así, desde el punto de vista geométrico, pero que no es homogéneo desde el punto de vista de la distribución de masa, y ponerle la mitad de pluma y la otra mitad de plomo, y bueno, el centro de masa seguramente lo vas a encontrar de este lado, donde está la mayor concentración de masa. ¿Sí? De nada. De hecho, ahora vamos a discutir eso. Vector posición del centro de masa, chicos. Se denota como R centro de masa, o sea, la misma notación que de vector de posición, pero le ponemos el subíndice 6m para enfatizar que es del centro de masa. En primer lugar, consideremos nuestro sistema de partículas. Por simplificación, vamos a considerar dos partículas, una masa m1 y una masa m2. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver se generaliza sin cambio para cualquier número de partículas. Como siempre, vamos a fijar un sistema de referencia. En estos casos vamos a trabajar siempre con sistemas de referencias inerciales, a los cuales le vamos a anclar un sistema de ejes adecuado, como el que se observa acá, en este caso de coordenadas cartesianas ortogonales. Cada masa puntual en algún instante dado tiene asociado un vector de posición con origen en el origen del sistema de coordenadas y extremo en la posición de la partícula en cada instante, ¿sí? Como se ven acá en celeste. El centro de masa, ¿sí? Como les dije, siempre estará en algún punto que pertenece a una región donde se halla la mayor concentración de masa, o sea, está más próximo a las mayores masas. Su vector de posición, disculpen, voy a usar la recta, su vector de posición está aquí indicado de esta manera. Repito y no me canso de repetir que esta partícula es imaginaria, ¿sí? Es un modelo puramente matemático que me va a permitir estudiar la traslación del sistema en términos de ella. Bueno, el sistema de partículas está constituido en este caso por la masa m1 y m2 únicamente, pero repito, puede considerarse un número cualquiera de partículas. El vector de posición L1 es de la forma x1 versor y e y1 versor j. El vector de posición L2 es x2 versor y más y2 versor j. Estos son los vectores de posición de m1 y m2. ¿Sí? Desde luego ya saben cómo se obtienen las coordenadas por simple proyección, ¿sí? Sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical. Bien. ¿Cómo se define o se calcula la posición del centro de masas, chicos, de esta partícula imaginaria? Se calcula vectorialmente de la siguiente forma. El vector de posición del centro de masa es m1 por el vector de posición de la partícula 1 más m2 por el vector de posición de la partícula 2 sobre la masa total del sistema. Obviamente, si tuviésemos 30.000 partículas, entonces acá tendría que seguir sumando cada uno de los términos correspondientes para las 30.000 partículas. ¿Sí? Esto, fíjense que es una ecuación vectorial. Por lo tanto, la posición del centro de masa, cuando resolvamos esta ecuación vectorial, va a tener su componente en X y su componente en Y, como se indica acá a continuación. Muchas veces, una forma más sencilla de trabajar desde el punto de vista práctico para hallar el vector de posición del centro de masa consiste en trabajar directamente, chicos, con las componentes escalares y finalmente ensamblar el vector. Es decir, vengo y calculo la coordenada X del centro de masa como M1X1 por M2, perdón, más M2 por X2 sobre la masa total. La Y del centro de masa es M1 por I1 más M2 por I2 sobre la masa total. Si hubiese una componente en Z es totalmente análogo, sería M1 por Z1 más M2 por Z2 sobre la masa total. Una vez que obtenemos estas componentes escalares, ensamblamos el vector escribiendo el vector posición del centro de masa será X centro de masa versor Y, que lo calculamos acá arriba con esta ecuación, e Y centro de masa versor J, que lo calculamos aquí arriba con esta ecuación. Como ya les había adelantado, apunta en la dirección o en la posición donde está la mayor concentración de masa. ¿Sí? El vector velocidad del centro de masa, que se denota con este símbolo, se calcula de una manera totalmente análoga. De vuelta, seguimos considerando nuestro sistema de laboratorio, que se llama, ¿sí? En este caso, este sistema de referencia se llaman sistemas de laboratorio. Ya van a ver por qué hacemos esa distinción. Fijamos, como siempre, nuestro sistema de ejes adecuados asociados con ese sistema de referencia, ¿sí? Recuerden que los sistemas de ejes son la representación matemática de dicho sistema de referencia. Y cada partícula, fíjense, tiene alguna velocidad, ¿sí? Arbitraria cualquiera, v sub 1 y v sub 2, como se ve acá. ¿Sí? Aquí está de vuelta indicado, ¿sí? El centro de masa de nuestra, disculpen, ¿sí? De nuestro sistema. Ahí está.
Bien, ahí sí se ve. Bueno, vectorialmente, fíjense que las velocidades tienen tanto componente en X como en Y, entonces vectorialmente el vector velocidad 1 será V1X versor Y, V1Y versor J, y el vector velocidad 2 de la partícula 2 será V2X versor Y más V2Y versor J. Son los vectores velocidad de M1 y M2. Recuerden por favor que esto también se extiende sin cambios para R3 y sin cambio para cualquier número de partículas. La velocidad del centro de masa, chicos, como no podía ser de otra forma, se define como la derivada de la posición del centro de masa respecto del tiempo. Y sus unidades en sistema internacional son el metro sobre segundo. O sea que fíjense que la velocidad del centro de masa es la velocidad de toda la vida, solamente que evaluada para la posición del centro de masa. Resulta que si ustedes trabajan vectorialmente usando las propiedades que ya saben de vectores, van a encontrar que calcular esta derivada del vector posición del centro de masa respecto al tiempo es totalmente equivalente a evaluar esta ecuación. Es decir, la velocidad en vector del centro de masa es m1 por el vector v1 más m2 por el vector v2 sobre la masa total. Como es una magnitud vectorial, desde luego, su representación final tendrá su respectiva componente en X acompañada del versor Y, su respectiva componente en Y acompañada del versor J y una hipotética componente en Z acompañada de su versor K. Al igual que lo que ocurría, chicos, con la posición del centro de masa, desde un punto de vista práctico podemos calcular estas componentes trabajando con las componentes escalares y luego ensamblando el vector al final. Pueden venir y decir, bueno, la velocidad del centro de masa en X, su componente escalar es m1 por v1x más m2 por v2x sobre la masa total. La velocidad del centro de masa en Y es m1 por v1y más m2 por v2y sobre la masa total. Finalmente, obtenidas estas componentes escalares, son componentes escalares todas, por eso no le he puesto la flechita arriba del vector. ¿Sí? Con esas componentes escalares armo ahora sí el vector, por eso va la flechita acá, que es velocidad del centro de masa, vector, es v centro de masa en X versor Y, más v centro de masa en Y versor J. Fueron calculados acá arriba. ¿Sí? Esta es la velocidad del centro de masa. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bien. La aceleración del centro de masa, ¿sí? Como toda aceleración, se define simplemente, ya se imaginarán, como la derivada temporal del vector velocidad del centro de masa respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, la derivada segunda del vector de posición del centro de masa respecto del tiempo. Esa es la definición de aceleración del centro de masa. Veamos cómo trabajamos en este caso. Como siempre, consideramos un sistema de laboratorio S, que es nuestro sistema de referencia. Tenemos nuestro sistema de dos partículas, ¿sí? Estas partículas están una acelerando, la M1 con aceleración A1 y otra con aceleración A2. Como siempre, tenemos nuestro centro de masa aquí ubicado, que experimentará probablemente alguna aceleración. Vectorialmente, estas aceleraciones son A1X versor Y, A1Y versor J, y la aceleración de la partícula 2 es A2X versor Y más A2Y versor J. Resulta, chicos, que si a partir de la definición de aceleración en centro de masa ustedes trabajan algebraicamente, van a encontrar que calcular la derivada del vector de velocidad del centro de masa respecto al tiempo es totalmente equivalente a venir y calcular o ejecutar esta ecuación. La aceleración del centro de masa en vector es m1 por a1 más m2 por a2 sobre la masa total. Fíjense que también tenemos la reglita práctica que me dice que puedo venir y determinar las componentes escalares por separado del vector de aceleración en centro de masa. Esto es m1 por a1x más m2 por a2x sobre la masa total. Lo mismo para la componente en Y. Y finalmente ensamblar el vector de aceleración en centro de masa una vez calculadas sus componentes escalares. Estas componentes escalares son los coeficientes de los versores I, J y un hipotético versor K si lo hubiese. ¿Alguna duda, chicos? Bien, hasta acá todo fácil porque en verdad no es nada nuevo, ¿sí? Definición de velocidad y aceleración como vimos. Para finalizar enfatizo la posición del centro de masa en metro, la velocidad del centro de masa en metro por segundo, y es la derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo, y el vector de aceleración del centro de masa en metro sobre segundo cuadrado, que es la derivada del vector velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Comencemos a estudiar ahora, chicos, la dinámica de un sistema de partículas. Aquí es donde la cosa se empieza a poner más interesante. Una vez más,
consideremos nuestro sistema de laboratorio, ¿sí? Ese sistema de laboratorio en este caso va a ser un sistema de referencia inercial. Y ese sistema inercial de referencia va a tener anclado un sistema de ejes cartesiano ortogonales con el que estoy dibujando a continuación. Nuestro sistema de partículas, una vez más, va a estar constituido solamente por dos masas, pero todo lo que vamos a ver a continuación se generaliza sin cambio para cualquier número de masas. Bien. Hay que establecer una serie de definiciones antes de comenzar. Empecemos por lo básico. El sistema, ya sabemos que van a ser nuestras dos masas, ¿sí? Lo acabamos de decir. Ahora vamos a entablar el concepto de fuerzas exteriores y de fuerzas internas. Ya se imaginarán. Las fuerzas exteriores, una vez que ustedes definen quién es su sistema, van a ser todas aquellas fuerzas producidas por elementos ajenos, es decir, que no pertenecen a nuestro sistema. Las fuerzas internas, por el contrario, una vez establecido y definido qué es nuestro sistema, son todas las fuerzas de interacción que existen entre las mismas partículas del sistema y satisfacen además la tercera ley de Newton como todo par de fuerzas. Desde luego las fuerzas exteriores van a satisfacer la tercera ley de Newton, pero ya vamos a ver cómo que esto ocurre, ¿sí? Y ya que estamos, definimos un concepto nuevo que es el de sistema aislado. Un sistema aislado, chicos, es aquel sistema que no interactúa con ningún elemento externo del sistema y por lo tanto sobre él no actúa ninguna fuerza externa o exterior. ¿Sí? Hasta acá todo lógico, ¿no? Fuerzas exteriores, toda la acción ejercida por elementos externos a nuestro sistema. Fuerzas internas, y bueno, la acción ejercida por elementos que pertenecen a mi sistema. Un sistema aislado y aquel que no le está molestando a nadie, o sea, aquel sobre el cual no actúa ninguna fuerza exterior. ¿Estamos? Todo lógico hasta acá, nada del otro mundo, cosas que uno incluso podría predecir sin tener que haberlo definido con anterioridad. Volvamos a nuestro problema. Esta capa en celeste que marqué acá, si quieren la borro un poco, denota, ¿sí?, la frontera. Esto que estoy borrando acá es la frontera de mi sistema, ¿sí? Eso quiere decir, o es una manera de indicar que mi sistema está constituido por estas dos masas M1 y M2. Estas dos masas en general pueden estar interactuando entre sí mediante estas fuerzas que aparecen acá a continuación. En efecto, la fuerza 2,1, ¿sí?, se lee como la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, mientras que la fuerza 1,2 es la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Estas fuerzas satisfacen la tercera ley de Newton, es decir, son pares de acción y reacción. Operan sobre cuerpos diferentes, uno sobre la masa 1, el otro sobre la masa 2, y se observa que son de igual módulo, dirección, pero sentido contrario. Por otro lado, vamos a cambiar el color. Tenemos la fuerza F1 grande y F2 grande. Estas fuerzas, chicos, como toda fuerza en un sistema de referencia inercial, deben ser ejercidas por alguien. Ese alguien, vamos a marcar la frontera acá, son partículas probablemente que están afuera de mi sistema, ¿sí? Por ejemplo, esa fuerza F1 y F2 puede ser ejercida por esta masa 3 y si quieren agreguemos una masa 4 acá, ¿sí? Si alguien se pregunta dónde actúa la correspondiente reacción a F1, y bueno, actuará, supongamos que la masa M1 está interactuando con la masa 3, bueno, entonces actuará sobre la masa 3 en sentido opuesto. Y si la fuerza F2 es producto de la interacción de la masa 4 con la masa M2, entonces la reacción a F2 actuará sobre la masa 4 en sentido opuesto. ¿Sí? Sin embargo, estas masas, al estar ajenas a mi sistema, no son de interés por ahora. Y estas fuerzas ejercidas por estos elementos exteriores, como eran la masa 3 y la masa M4, son por lo tanto fuerzas exteriores, como dice acá, mientras que estas fuerzas que están aquí, al ser ejercidas por las partículas mismas del sistema, son fuerzas internas o interiores. ¿Está entendido hasta aquí el concepto de fuerzas exteriores e internas, chicos? Bien. Vamos a ver entonces las ecuaciones de dinámica que caracterizan nuestro sistema de partículas. Repito una vez más, recuerden que todo lo que estamos haciendo hasta ahora y que vamos a hacer a continuación está basado en el hecho de que mi sistema de laboratorio es un sistema de referencia inercial que verifica, por lo tanto,
las tres leyes del movimiento de Newton. ¿Sí? Bien, empecemos por lo básico. Empecemos a definir el momentum lineal del sistema de partículas o simplemente P del sistema. También se llama cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas, ¿sí? O impulso lineal del sistema de partículas. El P del sistema, como se imaginarán, no es más que la suma vectorial de todos los momentum lineal o cantidad de movimiento lineal de cada una de las partículas que constituyen el sistema. Entonces el P del sistema es igual a M1 por B1 más M2 por B2, etc. Fíjense que es una relación vectorial, ¿sí? Todo lleva flechita porque son magnitudes vectoriales. O sea que el P del sistema, como bien dice acá, es suma vectorial de los momentum lineales de cada una de las partículas que constituyen el sistema. ¿Sí? Nada ilógico hasta ahora. Se puede probar, chicos, ¿sí?, que el P del sistema es igual al producto de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Cuando yo escriba la M mayúscula a partir de ahora, salvo que indique lo contrario y diga que es momento, vamos a entender que es la suma de todas las masas de todas las partículas que constituyen el sistema. Si quieren saber de dónde sale esa demostración, porque el P del sistema es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa, la vemos a continuación. Ustedes saben, chicos, que la velocidad del centro de masa se puede calcular como M1 por B1 más, etcétera, para no escribir tanto, una M sub n por el vector velocidad B sub n sobre la masa total. ¿Sí? Entonces simplemente miren, paso multiplicando la masa total y me queda M por B centro de masa es la suma vectorial de todos los MI por los B sub I. Pero cada uno de estos términos es la cantidad de movimiento lineal de cada partícula. Y por lo tanto esta suma es el P del sistema. Entonces queda probado que el P del sistema es siempre igual al producto de la masa total del sistema por el vector de velocidad del centro de masa, como está ahí escrito. ¿Alguna duda de eso? Sí. La velocidad del centro de masa, ustedes saben que es M1 por B1 más M2 por B2 más M sub n por B sub n. ¿Sí? Entonces yo agarro este denominador, que es la masa total, en la cual se debe dividir para calcular la velocidad del centro de masa, y la paso multiplicando por acá. Entonces me quedará masa total por vector velocidad del centro de masa, igual a todo este numerador de acá, que es la suma de los productos de los MI por BI. ¿Sí? Cada MI por BI es el momentum lineal de cada partícula individual, y por lo tanto toda esta suma es el momentum lineal total del sistema, por definición. Entonces estoy probando que el P del sistema es la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Está claro? Bien, como siempre, las unidades del P del sistema son kilogramos por metro sobre segundo, lo que es equivalente al newton segundo. ¿Sí? Veamos la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. ¿Sí? Esta es súper interesante porque vamos a concluir muchas cosas importantes de acá que suelen preguntar para el final. En realidad, yo aclaro, no es una ley, sino una consecuencia de las leyes de Newton que se verifican para cada una de las partículas individuales que constituyen el sistema. Esta segunda ley para sistema de partículas dice que la suma vectorial de todas las fuerzas exteriores y solamente las exteriores es igual al producto de la masa total del sistema por el vector de aceleración del centro de masa. ¿Sí? Repito una vez más, esta ecuación me dice que la suma vectorial de todas las fuerzas exteriores y solamente las exteriores es igual al producto de la masa total del sistema por el vector de aceleración del centro de masa. Esta ecuación dice muchas cosas importantes. Primero razonemos cuáles son esas cosas importantes y después la voy a demostrar a esta ecuación. Esta ecuación, chicos, me está diciendo que únicamente una fuerza externa neta y no nula, o sea, suma de fuerzas exteriores distinto del vector nulo, puede acelerar el centro de masa. Por el contrario, las fuerzas internas de mi sistema no pueden acelerar el centro de masa. ¿Sí? O sea que el centro de masa solamente puede acelerar en la medida que la suma vectorial de fuerzas exteriores sea distinta de cero. Si no hay fuerzas exteriores, o sea nuestro sistema es aislado, la aceleración del centro de masa es nula y por lo tanto el centro de masa se mueve con velocidad constante o bien permanece en reposo. ¿Estamos, chicos? Si acaso hay fuerzas exteriores, pero su suma vectorial no es nula, de vuelta, en ese caso la aceleración del centro de masa
es distinta de cero y la velocidad del centro de masa es diferente de constante. Otra posibilidad sería que haya fuerzas exteriores, de manera tal que mi sistema no esté aislado. Sin embargo, esa suma vectorial de fuerzas exteriores sea cero. ¿Sí? Por ejemplo, supongo que todas las fuerzas exteriores que actúan se van cancelando de a pares. Entonces, en ese caso, aún a pesar de que mi sistema no está aislado, porque si están actuando fuerzas exteriores sobre él, la aceleración del centro de masa volvería a ser cero y el centro de masa estaría o en reposo o con velocidad constante. ¿Sí? Repito una vez más algo clave. Solo las fuerzas exteriores pueden acelerar el centro de masa. Las fuerzas internas no pueden acelerar el centro de masa. ¿Sí? Esta ecuación también tiene otra interpretación. Fíjense, no es que le llaman segunda ley de Newton para un sistema de partículas, sino porque efectivamente tiene la forma de la segunda ley de Newton, ¿ven? Tiene una forma matemática. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Esta ecuación me está diciendo que el centro de masa de un sistema de partícula se mueve como si fuese una partícula de masa m grande, es decir, que concentra la totalidad de la masa de nuestro sistema y está sometido a todas las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestro sistema. ¿Sí? De ahí viene Thomas Bock que preguntaba el concepto del gato pulsudo. ¿Sí? Porque el centro de masa se mueve como si fuese una masa que concentra toda la masa de nuestro sistema de partículas y además como si estuviese sometida a todas las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestro sistema de partículas. ¿Está claro eso? Bien. De hecho, eso está anotado acá. ¿Ven? La expresión suma de fuerza exterior igual a masa por aceleración centro de masa indica también que el centro de masa se mueve como una partícula de masa igual a la masa total del sistema, que es la masa m grande, suma de todas las masas, sometida a todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema. ¿Sí? De hecho, eso es lo que explica por qué cuando ustedes tenían un bloque, por ejemplo, que tenía una cierta dimensión finita, o sea, sus dimensiones eran apreciables, y le aplicaban alguna fuerza, en la primera parte de física 1, cuando todavía no sabía nada del sistema de partículas, ustedes venían y aplicaban, sí, la suma de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sí, de una. En realidad ahora ya están en condiciones de saber que esta masa m era la masa total del sistema de partículas que constituyen ese bloque grande. Y la aceleración a, en realidad, es la aceleración del centro de masa de este sistema de partículas. ¿Sí? Y la suma de fuerza era en realidad la suma de fuerzas exteriores sobre ese sistema de partículas. En efecto, el centro de masa de ese bloque se movía como si fuese una masa puntual que concentra toda la masa del sistema, es decir, del bloque, y como si estuviese sometida a todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el bloque. ¿Sí? O sea que en realidad ustedes estaban trabajando ya con centros de masa en esas condiciones, sin saberlo. Bien, les había dicho que íbamos a probar de dónde salía esa ecuación. Es bastante sencillo también. Fíjense, un método. Hay muchas formas de probarlo, yo siempre lo pruebo de alguna forma diferente, ahora lo voy a probar de esta forma. Ustedes saben que la aceleración del centro de masa se puede calcular como m1 por a1, lo voy a hacer solo para dos partículas, más m2 por a2 sobre la masa total. Entonces yo de acá puedo despejar la masa, pasar multiplicando la masa total y obtener masa por aceleración del centro de masa, me quedará igual a m1 por a1 más m2 por a2. Si ustedes aplican la segunda ley de Newton a cada partícula de nuestro sistema, recuerden que estamos en presencia de un sistema inercial de referencia que hace el análisis, van a tener lo siguiente. Para la masa M1, fíjense, actúa la fuerza F1 y actúa esta fuerza interna F21, que es la que hace la partícula 2 sobre la partícula 1. Esta F1 es una fuerza exterior, la hace algún agente externo a mi sistema. ¿Sí? O sea, alguna masa que no constituye mi sistema. Para la masa M2 tenemos otra fuerza exterior F2, también ejercida por una masa que no pertenece a mi sistema, y además sobre ella actúa la correspondiente reacción F12, que es la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2, según la tercera ley de Newton. Es decir, las fuerzas internas F21 y F12 son de igual magnitud, dirección, pero sentido contrario. Si yo aplico la segunda ley de Newton a la masa M1 respecto de mi sistema inercial de referencia, por eso es que lo puedo hacer, la segunda ley me dice, mira, la fuerza neta, que es F21 más F1, es igual al producto de la masa por la aceleración de la partícula 1. ¿Sí? Segunda ley.
Y puedo hacer lo mismo para la masa M2 porque observo todo desde un sistema inercial de referencia. Entonces vamos a tener F12 más F2 igual a la masa 2 por la aceleración 2. ¿Sí? Es la segunda ley de Newton aplicada para la masa 1 y la masa 2, e insisto, lo puedo hacer porque mi sistema de laboratorio es inercial. Verifica la segunda ley de Newton y de hecho todas las demás leyes. Bien, entonces fíjense, estas ecuaciones las puedo sumar miembro a miembro. ¿Sí? Y me va a quedar que M1 por A1 más M2 por A2 es igual a F21 más F1 más F12 más F2. Bien, es una forma de hacerlo y deducir la segunda ley de Newton para los sistemas de partículas. Sin embargo, yo como ya empecé a trabajar de otra forma, directamente lo que voy a hacer es, a este término M1 por A1 lo voy a reemplazar por esta suma de fuerza. Y a este término M2 por A2 lo voy a reemplazar por esta suma de fuerza. Entonces volvamos acá donde estábamos probando la demostración. El M1 por el A1 es igual a la fuerza exterior 1 más la fuerza que hace la partícula 2 sobre la partícula 1 que era interna. ¿Sí? Eso es M1 por A1. Y M2 por A2 será la fuerza exterior que actúa sobre la partícula 2 más la fuerza interna que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2. Esto que está acá es M2 por A2. Por tercera ley de Newton sabemos que estas fuerzas son opuestas, por lo tanto se cancelan de a pares. Entonces fíjense, tenemos que la masa por la aceleración del centro de masa es simplemente F1 más F2. Y F1 y F2 son las fuerzas exteriores, entonces concluimos que la suma vectorial de todas las fuerzas exteriores es igual al producto de la masa por la aceleración del centro de masa. Con lo cual queda probado, ¿sí?, la segunda ley de Newton para los sistemas de partículas. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Vamos a ver una forma alternativa de explicar esta segunda ley de Newton para los sistemas de partículas. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con una partícula, sabíamos que la fuerza neta era igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula respecto al tiempo. Ahora fíjense, para un sistema de partículas resulta que la suma vectorial de fuerzas exteriores es igual a la rapidez de cambio del momento lineal del sistema respecto al tiempo. Primero expliquemos las consecuencias de esta ecuación y después la demostremos. ¿Qué es lo que nos indica esta ecuación? Esta ecuación, chicos, nos está indicando que el P del sistema, o sea, el total, suma vectorial de todos los P de cada partícula que constituyen el sistema, solamente puede ser modificado por fuerzas externas cuya suma no sea nula, o sea, suma vectorial de fuerzas exteriores distinta de cero. Las fuerzas internas, por el contrario, no pueden modificar el P del sistema. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me dice que el momentum lineal del sistema solamente se puede modificar si hay una fuerza exterior neta nula, distinta de nula, perdón, actuando. ¿Sí? Solo en esas condiciones es que puede modificarse el P del sistema. Solo si hay una suma vectorial de fuerzas exteriores distinta de cero. ¿Sí? Sí, Tomás, sí te escucho. Otra cuestión más. Si la suma vectorial de fuerzas exteriores, chicos, es igual a 0, ¿sí? Si esta suma vectorial de fuerzas exteriores es igual a 0, entonces el momentum lineal del sistema, ¿qué va a pasar? Se va a conservar, ¿sí? Se va a conservar el momentum lineal del sistema. ¿Todos entienden eso? ¿Tiene duda alguien de eso? ¿Nadie? Bueno. Fíjense algo más, chicos. Algo que es importante de todo esto. Ya voy a hacer la demostración a continuación, pero quiero enfatizar algo que es clave. No es por ser reiterativo, pero con esto suelen confundir mucho ustedes. Fíjense que esta ecuación dice suma vectorial de fuerzas exteriores es igual a la rapidez con la cual cambia el momento lineal del sistema. Por lo tanto, de ahí salen las conclusiones que hicimos recién. Si la suma vectorial de fuerzas exteriores es igual a 0, es decir, tenemos un sistema que no está aislado porque sí actúan fuerzas exteriores, pero su suma vectorial es 0, es decir, la F1 más la F2, por ejemplo, son 0, entonces esta derivada
es igual a 0 y la derivada de quién es una constante. Es 0, perdón. La derivada de una constante, ¿sí? O sea, esta suma de fuerzas exteriores es igual a 0, ¿sí? Denme un segundito porque Tomás no me está escuchando. Voy a ver si lo puedo silenciar al micrófono. Ahí está. Te silencié el micrófono, Tomás, porque salía muy fuerte por el audio. Entonces, fíjense esto, chicos. Repitamos la explicación esta porque esto es clave y suelen preguntar mucho sobre el final de esto. ¿No estoy compartiendo pantalla? Espera. ¿Y cómo ha salido la...? Ahí está. ¿Ahí ven? ¿Ahí sí? Ahí está. Bueno, listo, chicos. Entonces, estábamos aquí en la parte de la suma de fuerzas exteriores. No sé qué habrá pasado, la verdad, porque se habrá dejado de convertir la pantalla. Igual no hay problema porque lo vuelvo a explicar y además los programas sí graban la captura y todo. Fíjense, habíamos deducido esta ecuación. Habían entendido la demostración anterior, ¿no? La de segunda ley de Newton para el sistema de partículas, ¿eso sí? Bien. Veamos esto entonces. Ustedes avísenme, bien se salga, porque a veces son bugs que tienen los programas, me tienen que avisar, ¿sí? Para que no perdamos tiempo. Entonces, teníamos esta forma alternativa de expresar la segunda ley de Newton. No se hagan drama que la volvemos a explicar. Esta forma alternativa me decía lo siguiente. Denme un segundito. Yo le había silenciado el micrófono a Tomás. Ya le voy a ver si me deja. Uy, ahora no me deja. Ahí está. Ahí estamos. Listo. Ahí estamos, Tomás. Listo. Bueno, entonces teníamos esta forma alternativa, chicos, de la segunda ley de Newton para los sistemas de partículas. La veamos una vez más. Esta segunda ley de Newton para los sistemas de partículas me dice que la suma vectorial de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema de partículas es igual a la rapidez con la cual cambia el momentum lineal del sistema, ¿sí?, respecto del tiempo. ¿Qué consecuencias tiene entonces esta ecuación? Vamos por partes. La primera y más obvia. Si la suma vectorial de fuerzas exteriores es distinta de cero, es decir, tenemos un sistema que no está aislado y su suma vectorial de fuerzas exteriores es distinta de cero, entonces esta derivada es distinta de cero y podemos asegurar que entonces el momentum lineal del sistema está modificándose, es decir, está cambiando en el tiempo. Ahí viene la primera parte que es muy importante. Al momentum lineal del sistema solamente lo pueden cambiar fuerzas externas, ¿sí? Al momentum lineal del sistema solamente lo pueden cambiar fuerzas externas, ¿sí? ¿Cuál otra posibilidad tengo? Otra posibilidad sería que mi sistema siga sin estar aislado, es decir, sigan actuando fuerzas exteriores sobre mi sistema. Pero, supongamos, las fuerzas exteriores que están actuando son tales que su suma vectorial es igual a 0. Por ejemplo, este caso así. Entonces, si bien este sistema de partículas no está aislado porque están actuando fuerzas exteriores sobre el mismo, si su suma vectorial de fuerzas exteriores es nula, como sería en este caso, entonces la derivada del P del sistema respecto al tiempo es igual a 0 o nula. Ahora les pregunto yo, si esto se cumple en todo instante de tiempo, entonces, ¿cómo tiene que ser el momento lineal del sistema para que su derivada sea 0 en todo tiempo? Exactamente, constante. Entonces estamos en condiciones de afirmar que si el sistema no está aislado, pero su suma vectorial de fuerzas exteriores es nula, entonces el momento lineal del sistema permanece constante. Y el otro caso o posibilidad sería que mi sistema directamente esté aislado, o sea, no haya ninguna fuerza exterior actuando sobre las partículas de nuestro sistema. En ese caso, obviamente es trivial, la suma vectorial de fuerzas exteriores sería nula porque no hay ninguna fuerza exterior actuando, ¿sí? Y de vuelta tendríamos que la rapidez a la cual cambia el P del sistema sería nulo. En otras palabras, el P del sistema permanece constante, o lo que es lo mismo, se conserva en módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Enfatizo una vez más, las fuerzas internas no pueden, ¿sí?, no pueden modificar el P del sistema, ¿sí? No pueden modificar el P del sistema. Aunque, ojo, y esto es pregunta final con la que entran siempre como caballo y le pifian.
Si bien las fuerzas internas no pueden modificar el P del sistema, sí pueden modificar la cantidad de movimiento lineal de cada partícula individual. ¿Sí? Y eso es obvio. Porque si yo me concentro, tengo un sistema de varias partículas, pero me concentro, por ejemplo, solo en una de ellas, digamos que están interactuando así, entonces este es mi sistema, ¿sí? Cambiemos ahora el color. Esto así es la partícula que voy a considerar en el estudio de mi sistema. Sobre ella estaría actuando esta fuerza interna, que a su vez sería la fuerza neta sobre ella. Y nosotros sabemos por la reformulación de la segunda ley de Newton que eso es igual a la derivada del P de esa partícula, si quieren la llamamos 1, respecto del tiempo. Entonces aquí es claro que la fuerza interna es igual a la rapidez con la que cambia el momentum lineal de la partícula individual. O sea, la fuerza interna sí puede modificar el momento lineal de cada partícula individual, pero no puede modificar el P del sistema como un todo, ¿sí? ¿Está clara la diferencia, chicos? Bien, ya casi terminamos la clase de hoy, ¿sí? Nos quedan 2 carillas nomás. Por último, quiero que veamos cómo se obtiene o cómo se demuestra esta expresión que está aquí, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para demostrarla? Es súper sencillo, fíjense. Nosotros ya sabemos, hay muchas formas de demostrarla, ¿no? Yo siempre la demuestro de forma distinta, ahora la voy a probar de esta forma. Nosotros ya sabemos que la suma de fuerzas exteriores es igual al producto de la masa total por la aceleración del centro de masa. ¿Se acuerdan de eso? Y sabemos que la aceleración del centro de masa es la derivada de la velocidad del centro de masa respecto del tiempo. ¿Se acuerdan también de eso? Como vamos a trabajar con sistemas de partículas que son de masa constante, entonces la masa puede entrar dentro de la operación de derivación de esta forma. Y esto que está aquí adentro, la función que estoy derivando, es por definición, no por definición en realidad, sino que probamos que es igual a ¿qué? Al P del sistema. Entonces, esta derivada es lo mismo que evaluar la rapidez a la cual cambia el P del sistema respecto del tiempo. En efecto, probamos que la suma vectorial de todas las fuerzas exteriores es igual a la rapidez con la que cambia el P del sistema con respecto del tiempo. ¿Está claro, chicos? Bien. Buenísimo. Bueno, recuerden del análisis que hicimos hace un rato, podemos concluir lo que se llama principio de conservación del momentum lineal. Así en la forma que nosotros procedimos, ¿sí? En verdad sería un teorema, pero realmente es un principio, ¿sí? Es uno de los principios más absolutos que se conocen en la física, vale en todos los ámbitos de la física. El principio de conservación del momentum lineal establece que en un sistema aislado de partículas, es decir, un sistema sobre el cual no actúan fuerzas exteriores, o bien sobre un sistema en el cual la suma vectorial de fuerzas exteriores es nula, o sea, esta suma vectorial es cero, el momentum lineal del sistema, o sea, el P del sistema, se conserva. Es decir, permanece constante en módulo, dirección y sentido, tal y como explicamos hace un ratito. ¿Sí? Aquí está. Matemáticamente, el P del sistema al inicio es igual al P del sistema al final si el sistema está aislado, o lo que es lo mismo, la suma de fuerzas exteriores es igual al vector nulo. ¿Sí? Esta ecuación ya la conocieron ustedes y la utilizaron para resolver problemas de colisión. Para finalizar la clase de hoy, veamos el concepto de la impulsión neta de un sistema de partículas. De vuelta, tenemos nuestro sistema constituido por 2 partículas M1 y M2, un sistema de laboratorio sobre el cual vamos a fijar un sistema de ejes adecuado como el que está aquí indicado. Sobre este sistema van a actuar fuerzas exteriores F1 y F2 ejercidas por partículas ajenas a mi sistema y desde luego las fuerzas internas debido a la interacción mutua entre las partículas que constituyen el mismo sistema. La impulsión neta, chicos, para un sistema de partículas se define como la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final en el cual se calcula dicha impulsión de la suma vectorial de todas las fuerzas exteriores respecto del tiempo. O sea que la impulsión neta se define de manera totalmente análoga como se define la impulsión para una partícula, ¿sí? Y como siempre, la impulsión se calcula en un intervalo de tiempo. No tiene sentido calcular la impulsión neta en un instante, porque va a ser 0, ¿sí? Se la calcula siempre en un intervalo de tiempo. Y ese intervalo, ¿sí? Los extremos de ese intervalo son los límites de integración superior e inferior.
Aquí está, impulsión neta sobre un sistema de partículas en el intervalo de tiempo delta de t igual a t final menos t inicial, que son los límites de integración. La suma de fuerzas exteriores, como siempre, es justamente eso, suma de fuerzas exteriores. El teorema impulsión-momento de un sistema de partículas dice que el J neto externo es igual al delta de P del sistema. Los aliento a que lo demuestren. Es totalmente análogo a la demostración que hicimos para una partícula. Y este teorema físicamente me está diciendo que solo una impulsión neta externa no nula es capaz de modificar el P del sistema. ¿Sí? O sea, solo cuando el J neto externo sea distinto de cero es que el cambio del P del sistema va a ser distinto de cero y por lo tanto el P del sistema va a cambiar. Si el J neto externo es igual a cero, el delta de P del sistema es igual a cero y por lo tanto el P del sistema no cambia. Por cierto, digamos, el delta de P del sistema es el P del sistema al final, menos el P del sistema al inicio, que es igual a masa por velocidad del centro de masa al final, menos masa por velocidad del centro de masa al inicio. Con eso está terminada la clase de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, chicos. ¿Cómo? Perdón. Y nos estaría quedando sistema de partículas, lo vamos a terminar mañana en 2 clases. Mañana termino el sistema de partículas en 2 clases, ¿sí? Dejo de grabar la clase de hoy y ya les comento. Déjame grabar.